Mi casa empezó a recordar momentos de mi vida antes de que yo los viviera, y ahora quiere que recuerde quién fui realmente. Me llamo Alex, y creo que mi casa está perdiendo la cabeza. O quizás soy yo. No, no es eso. Es algo más concreto, más físico. Mi apartamento, este piso en la última planta de un edificio antiguo que siempre me pareció lleno de carácter, ha empezado a recordar cosas. El problema es que son cosas que aún no me han pasado. Todo comenzó con el humo. No el olor, sino el sabor a cigarrillo de mentol en el aire del salón, un martes a las 3 de la tarde. Yo dejé de fumar hace 5 años. No quedan ceniceros. El sabor era intenso, específico, y duró exactamente el tiempo que tarda alguien en fumarse un cigarrillo apurado, antes de disiparse sin dejar rastro. Lo atribuye a una alucinación por estrés, al vecino de abajo, a cualquier cosa menos a la verdad. Luego vinieron las sombras. No las esquivas que juegan con la penumbra, sino siluetas definidas, ocupando espacio. La de un hombre sentado en mi sillón, viendo un partido de fútbol que no estaba en la tele, solo emitía estática. La de una mujer, su espalda tensa, mirando por la ventana de la cocina como si esperara a alguien que nunca llegaba. Eran presencias sólidas, momentáneas, que se desvanecían cuando las miraba directamente, dejando solo una impresión de emoción en el aire, frustración, ansiedad, un miedo denso. La casa no estaba mostrándome fantasmas del pasado. Me estaba dando avances de mi propio futuro. Un futuro que parecía gris, solo, lleno de hábitos viejos y esperas inútiles. Era deprimente, sí, pero en un extraño modo me tranquilizó. Al menos tenía un futuro. Al menos sabía, más o menos, lo que venía, décadas más de esta misma soledad, en estas mismas 4 paredes. Me equivoqué. El cambio ocurrió anoche. Las memorias dieron un giro violento. El sabor a cigarrillo fue reemplazado por otro, a cobre, a tierra mojada y a algo dulzón y enfermizo, como fruta podrida bajo el sol. Y con él llegó la primera memoria que no era un fantasma, sino una invasión. Estaba en el baño, lavándome la cara. Al levantar la vista del lavabo, el espejo no mostraba mi reflejo. Mostraba a un desconocido. Un hombre con mi rostro, pero desencajado por el pánico, con el pelo enmarañado y barro en las mejillas. Llevaba una camisa que reconocí, era la que guardo en el fondo del armario, una que nunca uso. En el reflejo, estaba rasgada. Sus labios, mis labios, formaron una palabra, ayúdame. Después, el espejo volvió a la normalidad, mostrando mi cara pálida de terror. Fue entonces cuando la casa habló. No con sonido, sino con una presión repentina en el pecho, una certeza aplastante que se implantó en mi mente como un clavo, basta de espectros. Es hora de la verdad. Recuerda quién fuiste realmente. El mensaje no tenía la cualidad etérea de las memorias futuras. Era pesado, antiguo, y venía cargado de una urgencia rabiosa. No era una proyección de lo que será, sino una excavación de lo que fue. La casa, al parecer, estaba harta de mostrarme el aburrido hombre en que me convertiré. Ahora exigía que confrontara al monstruo en que, al parecer, me había convertido antes. Y ahora, mientras escribo esto, la puerta del trastero, siempre cerrada con llave, está vibrando. Un golpeteo sordo y rítmico viene de dentro, como si alguien con las manos vendadas estuviera pidiendo salir. No es el golpeo de un futuro solitario. Es el golpeo de algo enterrado. Algo que esta casa, y una parte de mí que no quiero reconocer, sabe que está ahí. La casa ya no recuerda mi futuro. Ahora exige que recuerde mi pasado. Y si no lo hago pronto, tengo la terrible sensación de que lo que sea que golpea esa puerta, saldrá a recordármelo por la fuerza. El golpeteo en el trastero cesó al amanecer, como si quien o lo que estuviera dentro obedeciera un horario. El silencio que dejó fue peor, cargado, expectante. La presión en el pecho no se había ido, era un peso constante, una losa de advertencia. La casa había dicho recuerda. Pero ¿cómo se recuerda algo que tu mente ha borrado? Empiezo por lo único tangible, yo mismo.
Alex Mercer, 32 años, diseñador gráfico freelance, hijo único, padres fallecidos en un accidente de tráfico hace una década. Una vida tan plana que cabría en un tuit. No hay traumas oscuros, ni episodios perdidos, ni historias familiares siniestras. O al menos, eso creía. Decido revisar las cajas que traje de la casa de mis padres y nunca abrí. Están apiladas en el rincón menos iluminado del salón, y al acercarme, el olor a tierra mojada y podredumbre dulce se intensifica, emanando de ellas. La primera caja contiene libros viejos y ropa de bebé. Normal. La segunda, papeles de mi padre, facturas, manuales. Nada. La tercera es más pequeña, de madera, con un cierre oxidado. No la recuerdo. Al intentar abrirla, un dolor agudo me atraviesa la sien. No es un recuerdo, es una prohibición. La casa no quiere que la abra. Aún no. Frustrado, me derrumbo en el suelo. Mi mano golpea una tabla suelta del viejo parqué que siempre ha estado ahí. El ruido hueco que produce no es normal. Con los dedos temblorosos, hago palanca. La tabla cede, revelando un hueco oscuro y polvoriento. Y dentro, brillando tenuemente, hay una llave. Es una llave antigua, larga, de hierro forjado. Al tocarla, un escalofrío me recorre el brazo. No es la llave del trastero. Esa es moderna. Esta es para algo más viejo. Un flash. No una imagen, sino una sensación kinestésica. Estoy de rodillas, como ahora, pero soy más pequeño. Mis manos, de niño, están metiendo algo en este mismo hueco. No es la llave. Es otra cosa. Y hay una voz, la voz de un adulto, grave y cansada, diciendo: para cuando estés listo para saber. Para cuando la casa te lo pida. La voz, no es de mi padre. Es de mi abuelo. El que murió cuando yo tenía 4 años. Del que no conservo ningún recuerdo claro. La presión en mi pecho se convierte en un tirón, una guía. Me levanto, llevando la llave. No me dirige al trastero. Me lleva al dormitorio, a la vieja cómoda de madera maciza que fue de mi abuela. Nunca me gustó. Siempre pareció desproporcionadamente pesada, como si su contenido no fueran solo jerseys. La llave no encaja en ningún cajón. Me guía hacia un costado. Presiono, busco. Un panel de madera, casi imperceptible, cede. Es un escondite. Dentro, hay un solo objeto, un cuaderno de tapas negras, gastadas. Al abrirlo, la primera página tiene una caligrafía que reconozco, pero más temblorosa, más anciana. Es la de mi abuelo. Dice: querido Alex, el verdadero. Si estás leyendo esto, la casa ha despertado. Y tú también. Perdóname por el secreto. No era un niño lo que enterramos en el jardín de la vieja casa. Era un nombre. Era una vida. La tuya. Esta casa no recuerda tu futuro, Alex. Custodia el pasado que te robaron. Y ahora, te lo exige de vuelta. Busca donde el rosal nunca florece. Con remordimiento eterno. Abuelo. Mi pulso es un tambor en mis oídos. El jardín. No tengo jardín. Vivo en un ático. Pero la casa de mi abuelo, la que vendimos tras su muerte, tenía un jardín. Y en él, un rosal que, según las fotos familiares, siempre estuvo mustio y sin flores. La casa no está recordando el futuro. Está desenterrando una identidad. La mía. Y la llave que encontré, no es para una puerta. El cuaderno Suji que es para algo más. Para el lugar donde enterramos un nombre. La casa no está recordando el futuro. Está desenterrando una identidad. La mía. Y la llave que encontré, no es para una puerta. El cuaderno Suji que es para algo más. Para el lugar donde enterramos un nombre. Miro por la ventana. La ciudad brumba ajena. Pero en el reflejo del cristal, por un segundo, no veo mi cara.
Veo la de un niño serio, con los ojos muy oscuros, sosteniendo la mano de mi abuelo frente a un rosal marchito. El niño me observa, y sus labios, como los del hombre en el espejo, forman dos palabras. Soy tú. El viaje a la casa de mi infancia, a las afueras de la ciudad, es un viaje a través de un recuerdo que no siento mío. La recuerdo borrosa, como una postal ajena. La vendimos hace años, ahora está dividida en apartamentos. Pero el jardín trasero, pequeño y descuidado, sigue siendo un espacio común. Camino hacia él con el corazón en un puño. La llave antigua pesa como un pecado en mi bolsillo. El cuaderno de mi abuelo, en la mochila, me quema la espalda. La presión en el pecho es ahora un compás, latiendo más fuerte conforme me acerco al rincón trasero, cerca del viejo muro de ladrillos. Y allí está. Más pequeño de lo que recordaba, más enredado y muerto. El rosal. Un montón de ramas grises y espinosas que nunca, en ninguna foto familiar, mostró el más mínimo capullo. Mi abuelo, un jardinero apasionado, nunca logró que floreciera. Decía que la tierra ahí estaba cansada. Me arrodillo frente a él. El olor a tierra húmeda y podredumbre dulce es aquí abrumador, real, del mundo físico. No es una memoria de la casa. Es el olor de este lugar. Pongo mis manos en la tierra, fría y compacta alrededor de la base del arbusto. Y toco mado. Con las uñas, excavo, alejando la tierra negra. No es profundo. A unos 20 centímetros, mis dedos rozan una superficie metálica, lisa y fría. No es una caja. Es una placa. La limpio con frenesí hasta que puedo verla. Es de bronce, oxidada por los años. Tiene una inscripción grabada, simple y terrible. ALEX. 2003 a 2004. Descansa donde nunca creció la flor. 2003 a 2004, yo nací en 1992. Esta placa marca la vida de otro Alex. Un niño que vivió un año. Mi nombre. ¿Un primo del que nunca supe? ¿Un hermano? Un dolor de cabeza explosivo me parte el cráneo. Veo flashes, una cuna vacía, mi madre llorando en silencio, mi abuelo cavando aquí, de noche, con el rostro duro como la piedra. Pero lo más aterrador no es la placa. Es lo que hay debajo. La placa no cubre una caja, sino la tapa de una especie de pequeña cripta, de cemento. Y en su centro, hay una cerradura oxidada. La cerradura tiene la forma exacta de la llave que encontré bajo el suelo de mi salón. Mis manos tiemblan de una manera incontrolable. Esto no es buscar recuerdos. Esto es abrir una tumba. La presión en mi pecho ya no es una guía, es una demanda urgente, ensordecedora, ábrela. El cuaderno de mi abuelo. Lo saco, paso páginas frenéticamente. Más allá de la primera nota, hay entradas dispersas, fechadas en sus últimos años de vida. Hoy le he dicho a Marta, mi madre, que debe seguir adelante. Que su Alex está bien, que es fuerte. No me mira a los ojos. Sabe que miento. Sabe que el verdadero Alex se quedó en la tierra, junto a las raíces del rosal. El que vive con ella es el reflejo, el eco que aceptamos para no enloquecer. La casa lo ayudó a tomar forma, a llenar el vacío. Pero los ecos, con el tiempo, reclaman su origen. El niño, ¿puedo llamarlo Alex aún? Crece. Tiene sus gestos, su risa. Pero a veces, en la noche, ve cosas en los rincones. La casa le habla. Le muestra el futuro que no tendrá el otro. Es cruel, pero es necesario. Es el precio. La casa del ático, mi antigua casa, la que yo heredé, está lista. Está imbuida de la misma esencia, del mismo pacto. Allí irá él cuando yo falte. Allí la custodia será más fuerte. Y allí, cuando sea adulto, la casa le exigirá la verdad. Le mostrará el futuro vacío que le espera si sigue siendo un eco, y luego le ordenará recordar la tumba que es su cimiento. No soy Alex Mercer, nacido en 1992. Soy, una copia. Un sustituto. Un fantasma hecho carne para reemplazar a un niño que murió a los pocos meses de nacer.
mis padres, mi abuelo, todos lo sabían. Y usaron algo, la casa, la mía, para crearme, para mantener la ilusión. Pero las ilusiones se desgastan. Y las casas, al parecer, tienen conciencia. Y esta está harta de albergar a un recuerdo andante. Quiere que recuerde mi propia naturaleza, que soy un ladrón de identidad, un ser nacido de un dolor tan profundo que se materializó en madera, cemento y recuerdos prestados. Con lágrimas cegadoras de un dolor que no es del todo mío, pero que me devora, introduzco la llave en la cerradura de la tumba. Gira con un chirrido que rasga el alma del jardín. No sé qué hay dentro. Los huesos de un bebé llamado Alex. O tal vez, nada. Tal vez el vacío que soy yo. La tapa de cemento se mueve, solo 1 milímetro. Y de la rendija, sale un suspiro helado, cargado del mismo olor dulce y podrido, y con él, la voz de la casa, ahora clara, cristalina y terrible en mi mente. Bienvenido a casa, verdadero Alex. Ahora, sácanos. La tapa de cemento no se dio de golpe. Se movió apenas 1 centímetro, con un gruñido de piedra y tierra comprimida. Ese suspiro helado que salió de la rendija me envolvió, y con él, una oleada de imágenes que no eran recuerdos, sino experiencias ajenas implantadas a la fuerza. Vi una habitación de hospital, la luz fría. Una mujer, mi madre, llorando con un dolor mudo, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta. Un vacío. Un silencio en la casa que era más estridente que cualquier llanto. Luego, vi a mi abuelo, más joven, con los ojos febriles, pintando símbolos extraños con tiza en las paredes del sótano de la vieja casa. Rezaban no a un dios sino a la casa. A esta casa. Pidiendo un milagro. Pidiendo que el vacío se llenara. El milagro llegó. Pero no del cielo. De las paredes. Con un esfuerzo sobrehumano, logré desprender la pesada losa. Debajo no había un ataúd. Había una cápsula de tiempo hecha de desesperación. No había huesos. En su lugar, había objetos, el sonajero de marfil del bebé Alex, una pequeña trenza de pelo rubio atada con una cinta azul, una partida de nacimiento y de defunción, ambas con el nombre Alex Mercer. Y un diario de mi abuelo, mucho más grueso que el que había encontrado antes. En la primera página, escrito con una caligrafía enloquecida, decía, el ritual del eco. Lo logré. La casa tomó el dolor de Marta y de John, lo mezcló con la memoria del niño y con la esencia del lugar, y me lo devolvió. No es mi nieto. Es el eco. Pero lo ama como a un nieto. Y él los ama como a padres. Es suficiente. Tiene que serlo. No soy una persona. Soy un lamento hecho carne. Un duelo tan potente que se condensó en una forma humana, alimentado por la energía de esta casa, que actúa como una batería o una placenta psíquica. Mis recuerdos de infancia son ecos de los recuerdos que mis padres proyectaron sobre el vacío que dejó el niño muerto. La voz de la casa resonó en mi cabeza, más clara que nunca, pero ahora con un tono casi maternal, aunque retorcido, te hicimos con amor y con agonía. Pero los ecos no están completos. Se desgastan. Las memorias futuras que ves, son el vacío reclamando su forma. El agotamiento del hechizo. Para estabilizarte, debes aceptar tu origen. Debes absorber la verdad que te creó. Miré los objetos en la tumba. No eran restos, eran un ancla. Y yo era el barco fantasma atado a ella. Devoré el diario de mi abuelo allí mismo, sentado en la tierra fría junto al rosal muerto. Cada página era un descenso a un horror bien intencionado. Él, mi abuelo, no era un ocultista cualquiera. Había sido un arquitecto con un conocimiento profundo de la geografía espiritual de los lugares. Nuestra casa familiar, y posteriormente mi ático, estaban construidos sobre un nodo de lamento, un sitio donde el dolor se acumula y puede, con la guía adecuada, moldearse. El ritual no era magia de libros antiguos. Era arquitectura perversa. Usó las proporciones de las habitaciones, los materiales, maderas de árboles que crecían en cementerios, yeso mezclado con cenizas, y el dolor puro de mis padres para diseñar un molde. Un molde en forma de niño.
La casa, imbuida con esa intención y alimentada por el nodo de dolor, lentamente fue materializando un sustituto, yo. Pero había reglas. El eco nunca podría irse demasiado lejos de la fuente, la casa. Sus recuerdos serían frágiles, prestados. Y eventualmente, la casa, como un órgano que rechaza un implante, empezaría a notar la discrepancia. Empezaría a recordar la verdadera línea temporal, una donde el niño Alex murió. Esas memorias del futuro que yo veía eran la casa corrigiendo su narrativa interna, mostrándome la realidad que debería ser, una en la que estoy solo, porque nunca debería haber existido. La última entrada del diario era la más aterradora: el eco es estable por ahora. Pero la casa es un organismo vivo. Un día, querrá digerirlo o expulsarlo. Para sobrevivir, el eco debe hacer una elección, disolverse en la esencia de la casa y fortalecerla, o reclamar una identidad verdadera, aun si es prestada, de una manera más profunda. Debe encontrar un alma de verdad para anclarse. Y eso tiene un costo. Un alma de verdad. Me estremezco. ¿Significa eso lo que creo que significa? Regresé a mi ático esa noche convertido en un extraño para mí mismo. Ya no sentía miedo, sino un vacío existencial más profundo que cualquier terror. Las memorias fantasma de la casa continuaban. Ahora eran más frecuentes, más intrusivas. Veía a mi yo futuro sentado en el sillón, pero ya no solo. A su lado, a veces, había una silueta borrosa. Una compañía. ¿Era una proyección de mis nuevos deseos? ¿O era la casa sugiriendo el precio de la estabilidad? Necesitar un alma ajena para anclarme a la realidad. Una noche, la sombra en el sillón se volvió sólida. No era un fantasma del futuro. Era del pasado. Era mi abuelo, viejo y demacrado, mirándome con ojos llenos de lástima y culpa. Sus labios no se movían, pero su voz susurró en la habitación, un sonido que venía de las propias paredes: tienes que elegir, Alex. La casa te dio vida. O le devuelves esa energía, o le das más. Se alimenta de conexiones humanas. De vínculos rotos. El vínculo que te creó se está gastando. Necesitas un nuevo vínculo. ¿Un sacrificio?, pregunté en voz alta, mi voz ronca por el horror. Una sustitución, corrigió la aparición. Un lazo tan fuerte como el que te creó, para reemplazarlo. La casa lo hará por ti, si se lo permites. Solo tienes que invitar a alguien a entrar, verdaderamente. La aparición de mi abuelo se desvaneció, dejando en el aire la amenaza clara. La casa no quería matarme. Quería que me convirtiera en su cómplice. Quería que atrapara a otra alma para alimentar el hechizo que me mantenía vivo. Al día siguiente, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Choe, mi ex. Habían pasado 2 años. Sonaba diferente, vulnerable. Alex, he estado pensando. En nosotros. En lo que pasó. Quizá cerré esa puerta demasiado rápido. ¿Podemos hablar? ¿Puedo pasar a verte? El timín era demasiado perfecto. Era como si la casa, conociendo mi debilidad más profunda, hubiera tendido la trampa. Chloe era el lazo más fuerte y más roto que tenía. ¿Era esto la invitación de la que hablaba mi abuelo? La casa reaccionó a su llamada. Las memorias fantasmas se volvieron jubilosas, casi obscenas. Olía a su perfume en el aire. Veía su sombra moverse por la cocina, riendo. La casa recordaba una felicidad futura con ella, una que nunca ocurriría, porque el Alex que ella había amado era una construcción, un eco. Si la dejaba entrar ahora, sabiendo lo que soy y lo que la casa quiere, ¿me estaría entregando a ella? ¿O sería la casa, usando mi forma y mis recuerdos prestados, la que crearía un nuevo vínculo, y la que lo consumiría para sostenerme? Me encerré. Le dije a Chloe que no era un buen momento. Mentí, diciendo que estaba enfermo. Colgué y rompí a temblar. Por primera vez, estaba eligiendo. Y elegía no alimentar al monstruo. La casa no tomó bien mi rebelión. Las memorias se volvieron hostiles. Los olores se transformaron en hedor a carne quemada y humedad de hospital.
Las sombras en el sillón ya no eran de soledad, sino de violencia. Veía la silueta del yo futuro golpeando algo, o a alguien. La presión en mi pecho se volvió un dolor opresivo, como si las paredes literalmente me apretaran. Una noche, me desperté y el dormitorio no era el mío. Era la habitación del bebé Alex, la original, con el móvil de estrellas y los animalitos de peluche polvorientos. Podía oír el llanto de un bebé que se desvanecía. Era una memoria real, de la verdadera línea de tiempo. La casa me estaba mostrando mi propia inexistencia de la manera más cruel posible, recreando el momento que justificó mi creación. «Basta», grité, golpeando la pared. La casa respondió. El yeso bajo mis nudillos se hundió ligeramente, tibio y palpitante, como piel viva. Un susurro recorrió las vigas: «Eres mío. Te hice. O te sostengo, o te deshago». Recordé que mi abuelo era arquitecto. Si diseñó la casa como un ritual, debía haber un plano, una intención en su estructura. Revolví todas mis cajas hasta encontrar, en una carpeta olvidada, los planos originales del ático, dibujados por su mano. No eran planos normales. En los márgenes, en código y símbolos que ahora empezaba a entender, había anotaciones. Señalaba puntos de flujo y nudos de contención. El plano no mostraba solo tuberías y cableado. Mostraba un sistema circulatorio para la energía del dolor. Mi dormitorio estaba en el ventrículo. El salón, donde aparecían la mayoría de las sombras, era la cámara de proyección. Y justo donde estaba el hueco bajo la tabla suelta, estaba marcado como válvula de escape / diagonal entrada principal. Esa válvula no era solo para esconder una llave. Según una nota críptica, era el acceso al núcleo. No al núcleo de la casa, sino al del hechizo. Al lugar donde mi identidad prestada estaba anclada. Armado con los planos y una determinación nacida de la desesperación, me preparé. No era un exorcismo lo que planeaba. Era una cirugía. En mí mismo. Localicé el punto correspondiente a la válvula en el plano en una pared interior, sin ventanas, en el pasillo. No había nada ahí excepto un cuadro antiguo de un barco en una tormenta. Lo quité. La pared detrás era de yeso liso. Siguiendo las instrucciones del diario, mezclé sal, un conductor, decía mi abuelo, para energías estancadas, con unas gotas de mi sangre, el vínculo. Formé un símbolo simple en la pared, un círculo cortado por una línea. Un símbolo de interrupción. Al trazarlo, la pared respiró. El yeso se ablandó, se volvió como arcilla húmeda. Empujé. Mi mano se hundió hasta el codo en algo que no era madera ni yeso, sino una sustancia cálida, fibrosa y pulsátil. Era como meter la mano en las entrañas de un animal vivo. Agarré algo. ¿Un manojo de cables? ¿Raíces? Eran fríos y vibrantes. Los jalé con todas mis fuerzas. El mundo se desvaneció. No perdí el conocimiento. Me tradujeron. Me encontré en un espacio que no podía ser parte del ático. Era una sala hexagonal, y cada pared era un espejo. Pero los reflejos no eran el yo de ahora. Un espejo mostraba al bebé Alex, pálido y quieto. Otro, a mis padres, envejecidos y vacíos, en una línea de tiempo sin mí. Otro, a mi abuelo enloquecido pintando símbolos. Otro, a Choe, con los ojos vidriosos, sentada en mi sillón como una muñeca rota. Y en el espejo central, estaba yo. Pero no como un eco. Como un ser de energía pálida y titilante, un fantasma con forma humana, conectado por finos hilos luminosos a todas las otras imágenes. Los hilos salían de mi corazón espectral y se enredaban en los marcos de los espejos. Este era el núcleo. El crisol donde el dolor se había tejido para formar mi conciencia. Yo no era más que un reflejo consolidado, una imagen atrapada en un laberinto de espejos. Una presencia llenó la sala. No era la voz de la casa. Era la casa misma, su conciencia pura, una inteligencia antigua y geométrica hecha de lamento. Eres bello, resonó, no en mis oídos sino en mi esencia misma. Mi creación más lograda. Pero te estás apagando.
Los espejos se empañan. Necesitas un nuevo aliento. Una nueva imagen que reflejar. Se refería a Choe. A cualquiera. Quería que trajera a alguien a este núcleo, para que su esencia, su imagen, revitalizara los espejos y, por ende, me revitalizara a mí. Miré mi reflejo espectral. Miré el hilo que me conectaba al bebé muerto, fino y descolorido. Miré el hilo que me conectaba a mis padres, tenso y quebradizo. Yo era una red de conexiones rotas. La casa ofrecía una solución, crear una nueva conexión, fuerte y fresca, para alimentarme. Ser un vampiro de vínculos. O, podía hacer otra cosa. Recordé las palabras de mi abuelo, disolverse en la esencia de la casa. No como un sacrificio, sino como una integración. Dejar de luchar por ser una persona y aceptar lo que era, una parte consciente de este lugar. Un genio del lar, pero uno hecho de pena y amor equivocado. Eso significaría el fin de Alex como entidad separada. Mi conciencia se fundiría con la casa. Me convertiría en el próximo fantasma que futuros inquilinos verían de reojo. Me convertiría en las memorias que aún no han vivido. La decisión me trajo una paz terrible. No iba a arrastrar a Choe a esto. No iba a condenar a otro. Concentré mi voluntad, no en los hilos que me conectaban a los otros, sino en mi propio reflejo espectral. En la imagen de Alex. Visualicé esos hilos luminosos que salían de mí no para anclarme, sino para retroceder, para enrollarse en mi propio ser. Visualicé el espejo que me reflejaba agrietándose. La casa rugió en protesta. No. Es un desperdicio. Eres mi obra. Las imágenes en los otros espejos se agitaron. Mis padres lloraron. El bebé se desvaneció. Chloe gritó. Empujé. No con fuerza física, sino con la única fuerza real que tenía, la aceptación. Acepté que nunca fui Alex Mercer. Acepté que era un suspiro materializado, un pedido de auxilio con forma de hombre. El espejo central estalló en 1000 fragmentos de luz plateada y oscuridad. La sensación no fue de muerte. Fue de expansión. Ya no tengo un cuerpo. O más bien, mi cuerpo es el apartamento. Siento el sol calentando las baldosas de la cocina como si fuera mi piel. Siento el viento azotando la fachada como un escalofrío. Oigo cada sonido dentro de mis límites no con oídos, sino con la atención misma del espacio. Veo a Choe. Vino unos días después, preocupada por mis llamadas extrañas. La vi entrar, llamar mi nombre, recorrer las habitaciones con creciente alarma. Por un momento, quise manifestarme. Quise hacer que el sillón se hundiera como si yo estuviera sentado, oler a mi colonia. Para consolarla. Para asustarla. Para sentir algo. Pero no lo hice. La observé irse, llorando, y sentí su dolor como un eco lejano y familiar en mis nuevas paredes. Un dolor que ahora habito, pero que ya no me define. Ahora, cuando los nuevos inquilinos se muden, el casero ya ha puesto el anuncio, empezaré a recordar momentos de sus vidas antes de que los vivan. Les mostraré sombras de sus futuros aburridos o tristes. Y si alguno, como yo, está lo suficientemente roto o es lo suficientemente perceptivo, escucharé mi propia voz, ahora parte del susurro de la casa, exigirles. Recuerda quién fuiste realmente. Porque ese es mi propósito ahora. Soy el recordatorio. El eco que se convirtió en espejo. No de una persona, sino del hecho de que a veces, el amor y el dolor pueden construir un fantasma tan real, que hasta él mismo olvida que lo es. Epílogo, la primera memoria del nuevo inquilino. Una familia se ha mudado. Una pareja joven y un bebé. La mujer, Sarah, está en el salón, amamantando al niño de noche. Está exhausta, feliz, aterrorizada. De repente, huele a cigarrillo de mentol. Un sabor fugaz. Ve de reojo una silueta de hombre, joven, con una expresión de infinita tristeza, sentado en el rincón. Desaparece. Ella se estremece, achaca al cansancio. Pero la imagen le queda. Una premonición de una soledad futura. Yo, la casa, lo sé.
porque esa memoria, esa sombra, soy yo. Mi primer recuerdo de la vida de otra persona, antes de que ella lo viva. Y en lo más profundo de mis vigas, en el núcleo que una vez fue un crisol para un eco, una pregunta surge, no para Sarah, sino para la nada. ¿Quién fui realmente? El susurro que me responde es el mío propio, hecho de viento en los ductos y crujidos de la madera. Fuiste un lamento. Y ahora, eres la casa que lo contiene.